Vamos a ver una propiedad importante de las funciones analíticas, que es la propiedad de ser conforme. Vamos a ver primero en qué consiste esa propiedad. Esencialmente, ser conforme quiere decir preservar ángulos. Entonces, aquí en esta diapositiva solamente vamos a establecer el contexto en el cual vamos a hablar de ángulos entre curvas. Entonces voy a tomar solamente funciones diferenciables en este caso. Tomamos dos curvas, alfa y beta, con la propiedad de que sus derivadas no se anulan, y en particular en el punto donde se cortan estas curvas, que puedo suponer que es el 0 en ambos casos, es en t igual a 0, digamos. Estos dos vectores son diferentes de 0. Entonces, el ángulo entre las curvas va a ser justamente el ángulo entre los vectores tangentes. Entonces, si tenemos un producto escalar, como el producto escalar en R2, tenemos esta propiedad de aquí abajo que nos sirve para determinar la medida de un ángulo en términos del producto escalar. Ahora lo que hacemos es cómo escribimos lo anterior con notación compleja. Ya sabemos que si tenemos dos vectores tangentes aquí, entonces el producto pues se escribe de esta manera. Ahora, si los vemos esto como números complejos, observemos que si tenemos el producto de un vector por el conjugado del otro, que sería esta expresión, la desarrollamos y vemos que en la parte real nos queda exactamente el producto escalar que queremos. Es decir, podemos escribir el coseno del ángulo en términos de esta expresión, donde ahora ya en vez de el producto escalar, pues estamos poniendo aquí el producto entre números complejos. Así es como vamos a usar este concepto de ángulo con notación compleja. Y entonces ahora sí vamos a ver que nuestras transformaciones analíticas son conformes. Más precisamente, supongamos que tenemos una función analítica, un punto z0 en el dominio, de tal forma que la derivada en ese punto sea diferente de 0. Entonces, f es conforme. ¿Eso qué va a querer decir? Que si yo tomo dos curvas tales que, digamos, pasan en 0 por z0 y sus vectores tangentes son diferentes de 0, entonces el ángulo entre las curvas, entre alfa y beta, va a ser igual al ángulo entre los vectores, entre las imágenes. Vamos a hacer aquí rápidamente un dibujo. Imaginemos que tenemos aquí nuestro plano, nuestro dominio U, un punto Z0 y una función. Aquí el contradominio. Entonces tomamos dos curvas, una curva alfa y su imagen, y una curva
beta y su imagen. Entonces lo que estamos afirmando es que este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Como, bueno, en estas figuras en realidad se nos forman dos ángulos, ¿sí? Usualmente tomamos el ángulo entre 0 y pi sobre 2, o sea, el ángulo positivo más pequeño que forman estas curvas. Entonces vamos a demostrar esa proposición. Aquí usamos la regla de la cadena para determinar el vector tangente en términos de este producto que está aquí, ¿sí? De f' de z0 por alfa' de z0, que por nuestras hipótesis es un número complejo diferente de 0. Vamos a obtener una expresión similar para esta, y entonces el ángulo entre las curvas imagen va a estar determinado por esta expresión. El coseno del ángulo va a ser la parte real de esto que está aquí. Pero entonces a la hora de aplicar la regla de la cadena, pues esto de aquí se me transforma en esto en esto y lo correspondiente en el denominador. Entonces observen que tanto en el numerador como en el denominador nos va a aparecer f' por su conjugado, es decir, el módulo de f' al cuadrado. Entonces esa parte se va a cancelar y nos queda simplemente la parte real de esta expresión, que es el coseno del ángulo entre las curvas. Entonces, por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Y como ya he dicho, si pensamos que nuestro ángulo lo restringamos a estar entre 0 y pi sobre 2, entonces ahí el coseno es una función inyectiva, por lo tanto los ángulos serían iguales. Otra manera de pensar la idea de conformidad en el caso complejo es la siguiente. Ya sabemos que se cumple por la regla de la cadena esta expresión. Y entonces quiere decir ¿qué cosa? Vamos a poner aquí también un dibujo. Aquí está mi z0. Vamos a tomar una curva alfa. Y entonces, ¿qué es lo que hace f con esta figura? Bueno, pues z0 va a dar a f de z0. Y ahora el vector tangente alfa' en 0, yo lo voy a multiplicar por f' de z0. Pero ya habíamos visto que la multiplicación por un número complejo no es más que girar y hacer una homotecia. Entonces, digamos, si pongo yo aquí estaría el vector tangente f compuesto con alfa en 0. Aquí está mi curva. La composición esta que está aquí. Entonces lo que hicimos fue simplemente girar y agrandar. Pero eso, ¿qué va a querer decir en caso de otra curva, de que tengamos otra curva? Pues que a este vector, digamos si este vector es beta' en 0, a este vector también lo va a girar, f' de z0 lo va a girar y lo va a agrandar en la misma proporción en la que agrandó a alfa' de 0. Entonces, como simplemente estamos girando y agrandando, necesariamente los
ángulos, este que está aquí y este que está aquí, pues van a tener que ser iguales. Digamos, esa es como otra idea, pero bueno, ya vimos la demostración formal. Para terminar, vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos dos funciones que son analíticas, la exponencial y la z cuadrada, y vamos a ver qué pasa eh, con el asunto este de ser conforme, ¿no? Recuerden que habíamos visto en el caso de la exponencial, ¿qué es lo que hacía nuestra exponencial? Pues si yo tomo una recta horizontal, por ejemplo como esa recta me va a dar a una semirrecta que parte del origen. Y si yo tomo una recta vertical, por ejemplo esta que está aquí, entonces esa recta me va a dar a una circunferencia. Y bueno, claramente estas rectas, una horizontal y una vertical, son perpendiculares, pero también los rayos que parten del origen y las circunferencias que concentran en el origen también son ortogonales. Eso muestra un poco el asunto de ser conforme. Ahora, ¿qué pasa en el caso de z cuadrado? Recordemos que en coordenadas esto se ve en coordenadas en R2. Esto se vería como la función de R2 en R2 dada por x cuadrada menos y cuadrada y 2xy. Ahora, ¿qué es lo que hace esa función? Vamos a poner aquí de nuevo mi dominio y aquí el contradominio. Y entonces creo que no habíamos hecho cuentas de este estilo con esta función, entonces vamos a hacer rápidamente algunas cuentas. ¿A dónde va a dar el eje real bajo esta función? Bueno, pues se supone que z cuadrada es la generalización de la x cuadrada, en el caso real, ¿no? O sea, f de x pues sería x cuadrada. Entonces, todo el eje real nos va a dar a los reales positivos recorriendo esto dos veces, ¿no? Es como la parábola, pero vista como del lado. Y si yo tomo cualquier recta horizontal por aquí, digamos, altura K, digamos, ¿eso a dónde va a dar? O sea, ¿a dónde van a dar a los puntos de la forma f de x y una cierta constante k? Pues van a dar a x cuadrado menos k cuadrado 2kx. Y eso es fácil ver que tiene la forma de una parábola que se abre hacia la derecha. O sea, una cosa así. Ahora, el eje imaginario, ¿a dónde va a dar? Vamos a hacer la cuenta aquí al lado. Los puntos del eje imaginario pues son de la forma y con y en r. Esto es y al cuadrado y esto es menos y cuadrado, que es un real negativo o cero, y eso quiere decir que todo el eje imaginario me va a dar a la parte negativa de el eje real.
finalmente, ¿a dónde va a dar una recta vertical de este estilo? Ahora aquí vamos a poner una H, digamos. ¿A dónde va a dar eso? Pues nos fijamos en una expresión de este estilo, f de h y, esto es, ¿qué cosa? H cuadrado menos y cuadrado 2 hy. Eso también nos da una parábola, pero en este caso la parábola se va a abrir hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este ángulo, que es un ángulo recto, como la función es analítica y en ese punto la derivada es diferente de cero, las imágenes tienen que ser también perpendiculares. Las imágenes son estas parábolas. Y bueno, no me salió el dibujito, pero eso tiene que ser un ángulo recto. Entonces, eso, digamos, es solamente para dar una pequeña ilustración de lo que es ser conforme. Y bueno, recuerden entonces que todas las transformaciones analíticas en los puntos donde su derivada sea diferente de cero, pues van a tener que ser conformes, que es eso fue la idea de esta sesión.